Cuando tú empiezas a leer y a analizar lo que quiere decir la Biblia, te encuentras con cosas maravillosas. Y esa frase, que alguien me la dijo un día, acompañado, como decía, los pastores, puede entenderla, y que sí es cierto. Moisés, cuando antes de salir al escaparse, mata a un general egipcio. Después está David, y después, para finalizar, está Pablo. Pablo, el peor de todos, persiguiendo al que se intentara llamar cristiano, y ojalá su objetivo era encontrarse a los más poderosos de los que Dios había dejado para eliminarlos. Entonces, cuando uno dice cómo Dios utiliza 3 delincuentes, 3 asesinos para su obra, empieza a entender muchísimas cosas. Empieza a entender que la Biblia no es un libro que hable de personas imperfectas. La Biblia habla de un libro de personas que de la imperfección llegan a la perfección de la mano de Dios. La Biblia es un libro de redención. La Biblia es un libro de renacer. Porque Dios no eligió lo mejor. Hoy le decía a Isra que extraño que yo me haya parado ahí, y Isra, entre risa con su personalidad, me dice, es que, ¿cómo no? Si Dios elige lo más bajo para subir. Y yo le digo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo quiero que ustedes empiecen a pensar lo bajo que están y lo bajo que han estado en la vida. Los errores que han cometido en la vida. Porque es muy probable que ustedes no se sientan orgullosos por la vida que ustedes tuvieron. Y es probable que quieran cambiar muchas cosas de su vida. Es muy probable que tengan muchas cosas por las cuales todavía pedir mucho perdón. Y es probable que tengan muchas cosas que todavía quieren incluso esconder. Hoy. Es probable que hoy en la mañana hayan actuado como no tenían que actuar. Pero Dios está ahí para tomarte y decir, seguimos caminando. Porque hay un propósito más grande en tu vida. Hay un propósito mucho más grande en tu vida de lo que ustedes puedan pensar, de lo que ustedes puedan creer. Dios los va a tomar y los va a sacar de ahí. Porque, tal cual como dice ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, usted lo conoce muy bien, no hay criatura es, las viejas cosas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es una promesa demasiado grande. Es una promesa que viene incluso desde allá de Moisés. Y cuando tú lees la Biblia, no es la historia de Moisés, de Adán, de Eva, de Job, es tu historia. La Biblia no es una historia de personajes desconocidos, es tu historia. Porque todo lo que está escrito en esa palabra, en algo te representa. En algo. Una mujer estéril, hombres y mujeres que fueron infieles, hombres y mujeres pecadores. En algo te representa la vida. Y a todos esos de los cuales está escrita la Biblia, Dios los toma y construye algo nuevo. Pero lamentablemente, cuando conocemos a Dios, Dios nos va a confrontar 100%. Y Dios nos va a confrontar con justamente ese pasado, incluso muchas veces nuestro presente. Dios nos va a confrontar con las cosas que estamos haciendo cada día. Porque Dios te lo prometió ahí. O sea, a ver, tú naces aquí, pero naces de nuevo. Pero lamentablemente, también tenemos eso, que está en Números. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestra mujer y a nuestros hijos que sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo quiero que analicemos ese versículo, donde se puede separar absolutamente en dos: el propósito de Dios y el propósito de nosotros. El propósito de Dios muchas veces no lo vamos a entender, y muchas veces le vamos a reclamar a Dios tal cual como dice ahí,
de por qué si antes, ojo esta frase, si antes de conocerte estaba mejor que ahora. Y la respuesta es demasiado simple. Si yo tuviera un vaso acá, con un líquido negro, ¿sí? Dios va a hacer dos cosas para que ese líquido quede transparente. Dios va a tomar tu vaso y lo va a tirar todo al piso. Te va a quitar todo lo que tengas. Para Él luego limpiar el vaso en un proceso de restauración y empezar Él a llenar con su líquido. Se asume, pero de la noche a la mañana. Muchas veces yo creo que ustedes en su historia, si se empiezan a recordar, dicen, sí, aquí reventé de la noche a la mañana. Y en ese momento, cuando tú revientas de la noche a la mañana, que es cuando Dios dijo, ok, este vaso no sirve, se va al piso y va a comenzar tu proceso de limpieza, viene la voz del enemigo a decirte, estás mejor con el vaso lleno. Aunque el vaso estuviera sucio, estás mucho mejor con el vaso lleno. Fíjate que ahora no hay dinero en la casa. Fíjate que ahora llegaron las deudas. Fíjate que ahora quizás tu pareja te dejó, quizás tus amigos te dejaron, perdiste tu trabajo. Ese es el enemigo que te lo está diciendo. ¿Y uno qué hace? Tráeme de nuevo el agua negra. Tráeme, porque ahí está. Devuélveme a Egipto. Pero uno es lo que quiere Dios y otro lo que queremos nosotros. Cuando oramos, fíjense por favor cuando ustedes cierran los ojos y empiezan a decir, te pido, necesito. ¿Sí o no? Y muchas veces nuestras oraciones están más cargadas de nosotros mismos que de Dios. No son nuestros planes, son los planes que Dios quiere. Lo que Él manda, y muchas veces no lo vamos a entender. No vamos a entender por qué tiene que vaciar ese vaso. ¿Y por qué no se ve que limpiarlo desde el cielo? Porque Él conoce tu corazón. Él conoce perfectamente bien sus pensamientos cuando incluso hay una persona aquí hablando. Él conoce perfectamente bien sus pensamientos cuando cruzan esa puerta. Él no los está mirando por fuera. El mundo los mira por fuera. El enemigo los puede mirar por fuera. Porque hay algo que el enemigo nunca va a poder apropiarse de ustedes, a menos que ustedes se lo entreguen. Son sus pensamientos, su corazón y su alma. El enemigo te va a llenar de pensamientos que te llenen ese vaso de ese líquido negro. Pero él te lo va a intentar llenar. Eres tú el que va a decidir si va a tomar eso o no. Y en ese momento tú ya le regalaste una de esas tres cosas que él necesita. Primero, tus pensamientos. ¿Por dónde va a entrar el enemigo? Por tu cabeza. Después va a llegar a tu corazón donde te sientes en el que amas ese líquido negro, en el que amas Egipto. Porque el enemigo en ese desierto que tenía toda la voluntad de Dios, donde quizás no sobraba, pero tampoco faltaba, porque el maná apareció, ahí apareció. Ay, que no tenían los lujos, sí, es probable. ¿De qué te sirve los lujos? ¿De qué te sirve? Hace unos días me tocó ir a una conferencia a unos colegios y alguien me dice, Alberto, usted fue muy exitoso, sí, primero gracias a Dios, y me dice, ¿cuál es su mayor sueño hoy? Y ayer también me lo preguntaban en la conferencia de negocios. Me dicen, Alberto, ¿cuál es tu proyecto? Le digo, ¿de qué? ¿De vida o empresarial? Me dice, no, de vida, que Fran sea feliz. Ese muchachito que fue. Con Fran, con Paola nos dijimos un día, nuestra única misión es regalarle a Fran una infancia que quiera recordar y que no tenga que olvidar en un psicólogo. Dios nos manda algo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero tiene que vaciar ese vaso con agua negra. Y lo tiene que entender. Y hay otro proceso que Dios hace con ese vaso. Es el mismo proceso de los 40 años de Israel. O sea, del pueblo de Israel, en Egipto. En el que Dios
tan espesa el agua negra que nosotros te llevamos, que si hace así no se va a caer, sino que lo empieza a verter su agua de a poco. Es un proceso larguísimo, porque ese vaso se tiene que ir llenando de agua de a poco, y el agua tiene que empezar a acercar más líquido, y el agua va a empezar a chorrear, y ustedes no van a entender porque jamás logran salir. O sea, no están ni allá ni acá. Ok, Señor, yo te entregué mi vida, quiero dejar mi vida, quiero estar aquí, pero sigo aquí en medio, no estoy ni allá ni acá. Señor, te entrego mi vida, trabajo para ti, me estoy como acordando. Trabajo para ti, estoy en la alabanza, o soy pastor, o tengo un ministerio, o simplemente quiero ser un buen siervo de ti. Pero Dios no puede sacar eso de la noche a la mañana, porque tú no lo quieres soltar y tú te aferras a ese vaso. Sales de aquí y vuelves a ser del mundo como Dios no quiera. Sales de aquí y cuando tienes problemas, lo primero que haces es renegar de Dios y decir antes estaba mejor. Seamos sinceros, ¿cuántas veces le dijeron a Dios, explícame, porque yo antes estaba mejor? Es un proceso demasiado doloroso. Pero esos 40 años en el desierto, ¿qué tenían? Por culpa de esas frases que no salieron. Porque Dios no los iba a dejar entrar a la tierra prometida si es que seguían pensando en Egipto. Dios les tiene una tierra prometida a ustedes, claramente que sí. Dios sabe lo que quiere hacer con ustedes. Dios sabe la vida que les quiere dar. Pero no los va a dejar entrar hasta aquí. Dejen Egipto atrás. Hay algunos que aquí están pasando por problemas económicos, deudas, y los negocios se caen de la noche a la mañana. Procesos muy difíciles. Piénsalo sinceramente. El día que Dios bendiga tu economía, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer? ¿Te vas a ir a comprar el último carro? ¿Vas a pagar simplemente todas tus deudas? ¿Qué quiere decir? ¿Te vas a preocupar primero de ti? ¿O te vas a preocupar primero para la obra de Dios? Perdonen que les diga esto. Pero Dios conoce el corazón de ustedes. Conoce el mío, conoce el de Paola, conoce el de todos. Muchas veces le pedimos a Dios que nos entregue cosas, la tierra prometida. Y la tierra prometida no la entregó hasta que nuestro corazón, que el corazón de ellos estuviera listo. Mientras ese vaso esté con el agua negra, mientras ustedes se sigan aferrando al agua negra, Dios no va a abrir las puertas de la tierra prometida. Qué duro. Somos nosotros los que nos alejamos de la promesa de Dios. La promesa de Dios ya la hizo. Ya la hizo. Somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que no queremos. Porque como dice Romanos 12:2, y Pablo lo decía, no se conformen a este siglo. Y ojo, escrito hace mucho. Y ese versículo sirve para el día de hoy, sirve mañana, sirve hace 2000 años atrás. Cada etapa en la historia va marcando a los hombres y a las mujeres de ese momento. Y Pablo lo escribió un versículo que podría servir en 3000 años más incluso, que no sabemos incluso cómo será, si el Señor vino antes o no. Pero ¿qué significa no conformarse con este siglo? Primero, con la mediocridad de este mundo. Dios nos llamó a hacer luz, a hacer ese vaso con agua limpia, que Él va a llenar. No nos llamó a seguir con el agua sucia. Es que, Alberto, yo no logro sacarme el barrio. Es que, Alberto, es que mi familia son así. Es que, Alberto, tú no sabes el pasado que tengo. Es cierto, yo no lo sé. Dios sí.
Nuestro Padre sí lo sabe. Y por algo te sacó. Por algo te sacó el barrio. Pero tú sigues metido en el barrio. Sigues metido con la vulgaridad, sigues metido con el doble sentido, sigues metido con los pensamientos que lo único que hacen es llenarte de pecado día tras día. Es que Alberto, yo soy así. Pero si Dios te hizo nuevo, no eres así. Ya no eres así. Es que Alberto, yo quiero que Dios me utilice, o Dios no escucha mis oraciones. Claro que sí está escuchando tus oraciones. Pero quizás no estás preparado todavía para recibir lo que Dios te tiene ahí. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Eso es cuando está conversando con Nicodemo. Nicodemo le dice, a ver, ¿cómo vamos a hacer? No podemos entrar al vientre de nuestra madre y volver a salir con ese tono irónico, ¿no? Y Jesús que le dice, no es eso, es de aquí y de aquí. Pero ¿con qué llenamos nuestros pensamientos? ¿Con qué llenamos nuestro corazón? Cuando vienen los problemas, ¿cómo nos ponemos? ¿Con angustia? Pero sí, claro, Alberto, si soy hombre, soy mujer, soy visceral, tengo emociones, ¿cómo no voy a estar angustiado si yo veo que las cuentas no se pagan, si yo veo que no tengo a mi familia cerca, si Alberto no sabe todos los problemas que tengo? Es probable que no lo sepa. Dios sí. Dios sí. Dios nos va probando en lo poco. También la palabra dice que nunca nos va a dar una tentación que no podamos superar. Pero es ahí donde se prueba la fidelidad hacia Dios. En el medio de los problemas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando nos llenamos de ansiedad, ¿por qué es? Porque no confiamos en Dios. Y aunque nos duela, estar aquí hablando es mirarles a la cara. En su cara se lo estoy diciendo. Cuando ustedes se llenan de ansiedad, es porque no están confiando en Dios. Esa frase de si tuvieras tanta fe se podría mover esa montaña si tuvieras un grano de mostaza. Y no la tenemos. Por venir todos los domingos a la iglesia, no somos mejores. No somos mejores. Lo que importa es lo que hacemos de ahí hacia allá. De esa puerta hacia afuera. Porque allá afuera, acá en el templo de Dios, en la casa de Dios, Dios está aquí arropándonos. Pero nosotros somos los que queremos salir debajo de las alas de Él. Nosotros queremos volver a Egipto. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios te sacó de tu familia por algo, es cierto que quizás la vas a extrañar. A tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, es cierto que quizás los vas a extrañar, pero por algo te sacó. ¿Y qué sigues pensando en volver? No es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú pienses que es correcto para tu vida. Por algo Dios no te puso ahí de vuelta, por algo Dios te sacó de ahí, por algo. Con Paola hoy hicimos un video que mostraba las ciudades en las que Dios nos ha llevado a vivir. En uno de los viajes es volver a Chile, pero de vuelta acá, por algo. Por algo Dios me alejó a mi familia. Por algo Dios los alejó a ustedes de quizás amigos. Pero son ustedes los que después quieren seguir volviendo. Quizás por algo Dios te sacó una pareja. Dios sabe lo que hace. Somos nosotros los que no confiamos en lo que Dios va a hacer. Somos nosotros los que no estamos aceptando el propósito de Dios. Porque a nosotros no nos gusta. Porque nos gustaba demasiado el vaso con agua negra. Porque lo hice yo. Yo hice esa historia. Es la historia que yo quería. Son mis amigos, es mi familia, son mis negocios, es mi riqueza, es mi local comercial.
Es que yo hice una empresa con un amigo. Tenía un local con un amigo. Dios permitió que ese local ya no esté. Dios. Es que yo tenía una empresa, Alberto, y la perdí. Es Dios quien está limpiando ese vaso. Alberto, pero era mi hermano. Tu misión es amarlo, bendecirlo, acompañarlo. Pero si Dios lo rompió, ¿es Dios el que lo sana o no? No tú. Alberto, es que perdí mi economía. Alberto, es que tú no sabes mi historia de vida. Si es probable que no la sepas. Dios sí. Dios sí. Hace 2 días, cuando estaba con unos muchachos en un colegio haciendo una conferencia, primero me presentan con todos los éxitos que he tenido en la vida. Yo les digo, muchachos, esa es una parte de esto. Pero hay otra parte y es de donde me sacó Dios. Sé que están grabando, pero mira, exacto. Antes de los 14 años, 4 veces intentaron abusar sexualmente. 4. 3 en mi propia casa. 3. Y una rodeado por 10 muchachos de 18 años. Todos desnudos. En un camarín de fútbol. ¿Ustedes creen que yo no quería cambiar mi vida? Sí, claramente que la quería cambiar. Pero no dependía de mí. No dependía de mí. Es Dios el que hace las cosas. Los desiertos que pasaste antes son tu testimonio ahora. Eso es. Cuando estamos en el éxito no nos acordamos de Dios. Qué triste. Y nos acordamos de Dios cuando el avión se va cayendo. Cuando un familiar está en el hospital. Ahí nos acordamos de Dios. Pero ¿por qué no todos los días? Y llegamos y créeme cuando decía Alberto, yo todos los días doy gracias por los alimentos. El alimento es una victoria. El alimento es un lujo. ¿Cuántas veces te arrodillaste para decir gracias porque no tengo para comer porque lo vas a hacer tú? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te arrodillaste para decir gracias porque perdí mi familiar pero lo estás llevando al cielo? Lo voy a extrañar si lo voy a extrañar. Cuando tu amigo te defraudó, ¿qué hiciste? Te arrodillaste y le dijiste gracias porque esto es tu plan, aunque me duela. No lo hace. Ninguno de nosotros lo hace. Cuando te dicen que se cayó en la venta una casa, ¿qué hacer? Y tomo el auto y me voy a estacionar ahí a reclamar y lo que sea. Me arrodillo y le digo gracias a Dios. Porque no sé cómo voy a comer el fin de semana. Porque no sé cómo voy a pagar el alquiler. Porque no sé cómo voy a pagar mis cuentas. Pero lo vas a hacer tú. Y gracias porque voy a poder dar testimonio de que tú lo hiciste. Yo no sé qué tienen en la vida. No sé qué pena tienen en la vida. No sé qué cosas duras les encantaría borrar. No lo sé. Pero Dios. ¿Por qué no darle gracias a Dios por incluso esas cosas duras? Porque su plan. Cada una de las cosas duras que vivimos es el plan de Dios. A ver, ¿ustedes de verdad creen que papá Dios estaba tan contento cuando estaban dándole latigazos a su hijo? ¿De verdad creen que estaba contento o también cerraba los ojos y decía, por favor, hijo, aguanta? ¿Ustedes creen que él no le estaba diciendo a Jesús, aguanta? Porque esto es un plan mucho más grande. Aguanta. Aguanta porque esto va a cambiar el mundo. ¿Ustedes creen que él no lo estaba diciendo con su hijo? Su hijo.
Aguanto porque esto va a ser el testimonio más grande que le vamos a dar a la humanidad. Yo me imagino a Dios cuando está con Jesús y le dice, mira, vas a bajar. ¿Qué? Sí, vas a bajar. Vas a ser hombre. Y vas a sufrir todo lo que sufren ellos. Porque vas a tener que entender lo que mi pueblo sufre. Jesús mismo le dijo, si puedes apartar esta cruz, vas a pasar. Y Dios, ¿qué le dice? Usted sigue. Porque la misión que yo te di es mucho más grande. Muchísimo más grande. Cada uno de esos latigazos, recordemos cuáles son los latigazos que Dios ha permitido que nos den a nosotros. Y cuáles latigazos somos nosotros mismos los que nos hemos pegado, nosotros mismos. Y Dios lo único que nos dice es, confía en mí, aguanta, confía en mí. Estás sola, confía en mí. Estás solo, confía en mí, porque no estás solo. Porque cuando lloraste esa noche yo estaba ahí. Cuando arrodillaste esa noche yo estaba ahí. Él te lo dice. Él te dice que nunca te dejó. Incluso cuando tu vaso era cada vez más negro. Y Él siempre estuvo al lado y te decía, suelta el vaso. Suelta el vaso. Suéltalo. Y nosotros somos los que no queremos soltar ese vaso. Dios sabe lo que somos. Y Dios quiere hacer grandes cosas con esa mujer o con ese hombre que son. Grandes cosas quiere hacer. Tiene una promesa muy grande para cada uno de ustedes. Suelten el vaso negro. Dejen Egipto atrás. Dejen el barrio atrás. No se conformen con la mediocridad de este mundo. Es que Alberto, en este mundo es normal las bromas de doble sentido. El Alberto es normal andar de payaso por la vida. Alberto es normal correr por el dinero. El mundo, no el reino de Dios. ¿Dónde quieren estar? ¿Qué vaso quieren tener en la mano? Quieren tener el vaso con el agua negra y ponerle cada vez más tierra para que el vaso se haga cada vez más duro y que el agua de Dios no entre, porque está muy entretenido esto, porque es muy bonito el vaso negro, es demasiado bueno, se pasa demasiado bien, es demasiado entretenido. Es que era tan feliz con mis amigos, es que era tan feliz con mi familia. Si Dios te sacó. Es que era tan lindo el negocio que tenía con mi amigo. Dios lo sacó. Es que era tan bueno el trabajo que tenía antes. Dios lo sacó. Se te rompió el coche, gracias a Dios. Se te cayó una venta, gracias a Dios. Así tiene que ser la vida. Cada cosa que pasa es, aquí estoy Dios y sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. Por favor, pensemos en ese Dios que mandó a su Hijo en burro. Le podrían mandar unas carrozas de fuego. O sea, por último, se van a mandar en un carrito más o menos bueno, pero en burro. En burro. Y después del burro, tu mejor amigo te niega. Y otro de los que más importante para ti era, porque estaba sentado al lado de él, en la antigüedad la persona que se sentaba al lado del anfitrión era uno de los más importantes. Y peor aún, para mojar el pan, para remojar el pan en el plato del otro, había que ser demasiado importante. Ese fue Judas. ¿Se dan cuenta lo duro eso? Que las dos personas más importantes, uno lo niega y el otro lo traiciona. Y después, cuando estaba clavado en la cruz, ¿dónde estaban los otros 10? Escondiditos, ¿sabes? Escondidos por ahí, porque no vaya a ser que me tomen a mí también y me crucifiquen. ¿Y Jesús qué hacía? Lo sigo amando. ¿Y Dios qué hacía? Que sigue amando. El pecado de nosotros no nos tiene que alejar de Dios, nos tiene que acercar más a Dios. Porque cada vez que nosotros pecamos le ponemos tierra a ese vaso. Y hay veces en que Dios ya nos tiene completamente con el agua transparente. Y somos nosotros los que volvemos a poner tierra.
Y el agua se empieza a poner cada vez más negra. ¿Y cómo voy a volver a limpiar ese vaso? No son ustedes, es Dios. Cuando ustedes vuelvan a ver el agua negra, no se alejen de Dios. Cuanto más cerca tienen que estar de Dios. Porque Dios es el que va a limpiar. Y les quiero dejar ese mensaje. Sean lo que Dios quiere que ustedes sean. No lo que ustedes quieren ser. Caminen el camino que Dios tiene para ustedes. Tomen el vaso de Dios. No lo llenen de tierra. Y si por un error, un día, cae tierra en ese vaso, denle las gracias a Dios, pídanle perdón, pídanle que Él los limpie, y díganle que Él sea quien llene nuevamente ese vaso de agua transparente. Ríos de agua viva, dicen por ahí, ¿no? Eso significa los ríos de agua viva. Los ríos que van bajando. Es el enemigo el que pone la represa. El enemigo es el que pone ahí, para que el agua se estanque. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Son ustedes los que van a decidir si van a hacer una represa y tener el agua estancada, o van a abrir las puertas y van a dejar que los ríos de Dios sean los que los limpien. Es una decisión. Dios los quiere hacer nuevos, sí, claro, lo prometió. Primero ustedes tienen que quererlo también. Él está con las botellas de agua limpia, ahí está. Lo dijo. Son ustedes los que ponen el vaso para que Él lo limpie. Y ojo, se lo está diciendo una persona que tiene todavía sus vasos muy sucios. No se lo está diciendo una persona por sus vasos limpios. No. Dios sabe los errores que yo todavía cometo. Dios sabe que tengo demasiado por qué hacer. Y quizás mis vasos están bastante más negros que más limpios. Pero cuando entendí esto, es que yo ya solté el vaso y estoy viviendo ese proceso. Israel sabe, mi familia sabe cómo estoy viviendo ese proceso. Hay veces en que no hemos sabido cómo llegamos y hemos salido. Es un proceso difícil. No se lo está diciendo una persona que ya salió. No. Lo está diciendo una persona que todos los días lamentablemente sigue poniendo tierra en ese lugar. Cuando yo estaba estudiando esto para hablar hoy, estaba leyendo 40.000 palos me llegaban por lo que estaba leyendo. Y es muy probable que después, cuando llegue a casa, yo escuche con mis fonos, porque el Dios es el que está hablando aquí. Estudié mucho para decir estas palabras, pero Paula sabe que lo terminé de escribir hoy en la mañana. Y lo que tengo aquí son solamente las 3 versículos, porque le pedí a Dios que hablara a él. ¿Qué dije hace 5 minutos atrás? No sé. Esto no es un guión. Estoy tratando de hablar desde el corazón, tratando de hablar lo que Dios quiere hablar. Pero se lo está diciendo una persona con sus pasos todavía muy oscuros. Limpien su paso. Entréguenle su vaso a Dios. Porque Él quiere hacer grandes obras y grandes mujeres desde su imperfección, desde sus vasos sucios. Quiere hacer una bolita. Simplemente entreguen sus pasos a Dios. Simplemente.
Pablo. Amén. Vamos a orar por nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por este soplo de aire fresco. Gracias, Padre, porque no hay testimonio mayor, Señor, que tu palabra. Y las personas que han vivido en esa palabra, en esa parte, Señor, donde tú nos muestras lo que somos, lo que necesitamos, lo que tenemos que cambiar. Señor, gracias. Señor, queremos bendecir como congregación a Alberto, Paola, Señor, su familia. Gracias, Padre, por esta sencillez que tú has puesto en él, para poder transmitir, Señor, lo que todos nosotros tenemos en nuestro corazón, pero que a veces no podemos entender o no podemos, Señor, localizar. Pero gracias, Padre. Gracias por sus vidas, gracias por sus ministerios. Gracias, Señor, porque verdaderamente es así. Tú eres nuestro Dios en los momentos malos, en los buenos, en los regulares, en todo y por todo tenemos que darte gracias, porque todo tiene un propósito, Señor. Tú no eres solamente el Dios de las bendiciones, también en estas cosas que traes a nuestras vidas, que tú permites, porque yo también, Señor, mi esposo y yo somos también un reflejo de lo que tú permitiste hace años y de lo cual, Señor, tú has guardado fidelidad. Y en este año pasado, Señor, tú fuiste fiel a la palabra que nos diste. Pero hemos sabido resistir, hemos sabido escucharte, hemos sabido, Señor, continuar adelante creyendo en esa palabra. Y así es como tú bendices nuestras vidas, Señor. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo que no entendemos tiene un propósito en ti. Cuando de verdad sabemos y entendemos y creemos que tú eres nuestro Dios en todos los ámbitos de la vida. Señor, gracias por la vida de Alberto y Paola, por su familia. Sigue llevándoles adelante en ese plan más grande que tú tienes para ellos, en ese propósito glorioso que tú tienes con sus vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú les bendigas en todo cuando ellos hagan, en todo cuando ellos vivan, Señor, que sea tu mano poderosa que les dirija, que les cuide y les guarde. Gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor.